Estamos de vuelta en a las 8:45. En este segundo segmento vamos a discutir cuáles son las posibilidades reales que tiene la reforma tributaria de ser aprobada. ¿Cuáles son los obstáculos que debe afrontar? ¿Existe dentro del Congreso una actitud positiva o de este caballo va a salir un camello? Y para discutir este tema hemos invitado al diputado Juan José Porras, quien es el jefe de bancada del partido Viva y quien además integra la Comisión de Finanzas. Así es. Tenemos también con nosotros a Samuel Pérez, quien es columnista de Diario Digital. Él es economista, pero además es dirigente estudiantil. Ha participado en el movimiento Landivarianos y es de la Coordinadora Estudiantil Interuniversitaria. A los dos les damos la más cordial bienvenida y te cedo la palabra, Carmen. Gracias, Gustavo. Y la primera pregunta va para el diputado Juan José Porras. Y es para que nos cuente cómo está la correlación de fuerzas en el Congreso de la República alrededor de esta reforma tributaria. Ya hemos visto algunas bancadas que están dando opiniones en contra. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mire, la iniciativa como tal ya está en el Congreso de la República, pero no ha sido aún leída en el Pleno para poder ser remitida a comisión. Entonces, regresando a su pregunta, el balance de la Comisión de Finanzas, yo diría que la mayoría de las bancadas están representadas en la Comisión de Finanzas con un mayor número de algunas bancadas que otras a las cuales integran la comisión. Eso obviamente implica que la comisión, y yo he escuchado las declaraciones del señor presidente de la comisión, Jairo Flores, de la apertura que tiene de que se pueda invitar a jefes de bloque y que inviten a sus diputados a aquellos partidos o bancadas que no tengan una posición en la comisión para que puedan discutirla ampliamente, así como la amplitud de poder invitar a tanques de pensamiento, al sector académico y al sector empresarial para la discusión del tema. Viendo los previos antes de la entrevista, pues ya veo que algunas bancadas se han manifestado. Yo entendería ese tema más por el punto de que no se ha podido profundizar en el análisis de la propuesta, aunque sí ya tenemos algún esbozo general de lo que pretende el Ejecutivo. Y digamos que ese es ahorita el status quo de la iniciativa y que hay que entender que el Congreso estamos ahorita en una sesión permanente conociendo el Código Migratorio y que habrá que esperar que esa sesión se levante para poder y agotar esa discusión. Antes de pasar con Samuel y la pregunta que va a plantear Gustavo, ¿por qué ese desacuerdo inicial en no saber a qué comisión debía pasar esta iniciativa? Si era la Comisión de Finanzas, a la Comisión Plan Visión de País, etcétera. Yo, bueno, no sé, tal vez ha habido declaraciones diversas sobre el tema. Yo creo que siempre el ente técnico debe ser la Comisión de Finanzas, per se. Lo que pasa es que obviamente en un tema tan álgico posiblemente habrá algunos otros diputados que les interese discutirla. Por ejemplo, viene un tema de incremento de las regalías. Podría ser que una Comisión de Energía y Minas esté interesada. Plan Visión de País, entiendo que la comisión había estado trabajando un tema tributario propio dentro de la comisión. O sea, como que hay otros intereses también, digamos, genuinos dentro de esas comisiones que podrían hacer eso. Pero creo que el ente técnico por excelencia debe ser la Comisión de Finanzas. Ahora, Samuel, ¿existe realmente una necesidad de modificar las tasas tributarias? Bueno, el tema fiscal, de la política fiscal, siempre va a causar opiniones encontradas. Es difícil, digamos, es similar al pluralismo jurídico que tocaban anteriormente. Sin embargo, hay que reconocer, digamos, no simplemente porque no hay recursos suficientes, sino que hagamos un análisis objetivo, comparativo, cómo estamos en la región. Y, digamos, los informes uno lo puede ver en el Ministerio de Finanzas, pero para fines prácticos el Banco Mundial realiza estudios, el Fondo Monetario también, el capítulo 4, por ejemplo, donde posicionan la menor carga tributaria del mundo la tiene Guatemala. Es el país 186 de los 186 que evalúan. Entonces, obviamente hay una necesidad, primero, de hacer más eficiente y mejorar la calidad del gasto, pero también reconocer que tenemos un problema en baja recaudación. Ahora, pero Samuel, digamos, una de los argumentos opositores más fuertes es, en primer lugar, que hay un gran desperdicio en gasto del gobierno. En segundo lugar, lo que tú ya mencionabas, lo de la calidad del gasto. En tercer lugar, el hecho de las plazas fantasmas. En cuarto lugar, el problema de la corrupción. ¿No valdría la pena antes avanzar en estos temas antes de tocar tasas tributarias? Yo creo que se cometió tal vez un pequeño error, y es que
el gobierno ahorita está impulsando una reforma tributaria específicamente. Eso significa que se mencionan solamente ingresos, recaudación y tasas. Eso no implica que se está tocando el tema del gasto, no es una reforma fiscal integral como debiese, creo yo, hacer una propuesta de política fiscal. Entonces ahorita obviamente van a haber insuficiencias en cuanto a la discusión de cómo se está utilizando los recursos porque no se está tocando el tema, sino que la propuesta solamente toca ingresos. Diputado Porras, algo que causa preocupación cuando se escucha lo que usted mencionaba hace un momento, vamos a hacer un análisis técnico por parte del Congreso de la República, se duda de la calidad de esos análisis técnicos porque ya se vio la reforma que se impulsó en el 2012, pues generó justamente el problema que estamos viendo ahora con las finanzas públicas en el Estado. Es decir, que en lugar de financiar, desfinanció al Estado. ¿Qué garantías podemos tener en esta oportunidad de que verdaderamente ese análisis técnico va a ser de calidad y que los tanques de pensamiento no únicamente van a ser invitados, como sucede en otras ocasiones, solamente para llenar un requisito o dar la idea de que hubo participación y consulta, pero al final son otros criterios los que prevalecen? Bueno, mire, definitivamente la historia es clarísima, la historia en ese tema, y no solo en la reforma fiscal de 2012, otras que hemos tenido en el pasado también no han sido, nunca hemos salido lo mismo, como que la reforma fiscal vuelve a ser más de lo mismo. Yo creería que tal vez la coyuntura que está viviendo el Congreso de la República no es la misma que el 2012 y eso creo que va a permitir, obviamente, que se pueda discutir de una forma más profesional, que tendría que llamarlo. Pero habría que llamar la atención a algo. Creo que también el llamado a defender esta reforma fiscal es el Ejecutivo y el partido FCN. Creo que ellos son los responsables de realmente el cabildeo y de la preparación y de que sus ministros lleguen adecuadamente a defender este paquetazo tributario, como mal le han llamado diferentes entes, pero que es finalmente pues la forma que ellos quieren, obviamente, poder cumplirse con las obligaciones del Estado. Y les hago otra observación. El 2 de septiembre entra el presupuesto de la Nación, que estamos hablando de que está rondando por 80,000 millones. Entonces vamos a tener dos discusiones de los temas que obviamente hay que tratarlos, pues ya sea conjuntamente o separadamente, que deberíamos también ese análisis hacerlo. Y yo creo que el presidente de la Comisión ha dado claramente las luces de que se pretende que la discusión y los entes que se inviten a discutir sea un tema que es un tema de todos, que esto no solo atañe a la Comisión de Finanzas, esto es un tema que atañe a la ciudadanía y que se tiene que involucrar y que ya han manifestado su rechazo en alguna forma. Ahora, Juan José, pero digamos, al gobierno le urge que esto sea aprobado antes de que entre la discusión del presupuesto, porque obviamente ya cuenta con el estimado de ingresos de esa reforma incorporado en el presupuesto como gasto. Yo me imaginaría que la tienen pensada así, que están pensando que van a subir un punto a la recaudación, los 5.8 millardos que pretenden, y en base a eso llevarnos el plan de su presupuesto. Pero bien lo decíamos aquí, pues si no hay una claridad en la calidad del gasto, cómo se lo quieren gastar, dónde se lo quieren gastar, entonces obviamente ese es un tema mucho más difícil y se vuelve cuesta arriba en el Congreso de la República el poder llegar a los consensos de poder avalar un presupuesto así o una reforma tributaria que tal vez ni siquiera está logrando una reactivación económica como tal. Samuel, mencionaba el diputado uno de los temas más sensibles en este caso, que es la aprobación tal vez como bloque de FCN, como tendría que ser, como se esperaría, pero vemos que hay fragmentación dentro de este partido político. Entonces, por un lado, tenemos alta fragmentación, divisiones en este partido, que al parecer se han agudizado ahora que se está ya en esta competencia por integrar la Junta Directiva en el Congreso. Si tomamos en cuenta esta situación, más esa competencia política por integrar esa Junta Directiva y el hecho que los diputados están ahora bajo la lupa y que ninguno quisiera ver perjudicados sus intereses electorales ya de cara a la próxima elección, ¿qué escenario nos espera? ¿Qué lectura haces? Sí, no, además hay que recordar que el Congreso está empezando a saturarse porque además de esta reforma que ya entró, está la reforma a la ley electoral, está el presupuesto, está la ley de competencia, por ejemplo, la ley de servicio. Hay un montón de reformas que tienen que conocer, algunas con el mismo plazo a finales de noviembre. Entonces, cuando tenemos además una bancada que no es específicamente de diputados que fueron electos precisamente en ese partido, en el partido oficial, además tenemos una fragmentación, tenemos añadido a eso una promesa de campaña que estaría incumpliendo Jimmy Morales.
Pero además está la clave de la UNE, ¿verdad? Porque ahorita en este momento el partido clave con el que hay que hacer los consensos es la UNE. ¿Crees que va a prevalecer el criterio técnico o político en esta ocasión? Bueno, eso hay que preguntárselo a los diputados, esperamos que sea el técnico. Sí. Bueno, con esta respuesta vamos a cerrar este segmento y vamos a pasar a un corte comercial. Por favor, no se vaya, que seguimos con esta interesante discusión. De nuevo estamos aquí en a las 8:45 con la discusión sobre la reforma tributaria. Quiero ver, vamos a pasarle la palabra a nuestra compañera Rocío Lazo para que nos diga qué es lo que se dice en redes sociales. Gustavo, Rocío. comenzamos con la revisión a través de nuestro Twitter, los comentarios de nuestros televidentes. Susana de Valdés, las reformas interesan más sin limpieza, corrupción, más impuestos. ¿Para qué? ¿Para dónde? Por Guatemala nos dice, ¿por qué no mejor presenta el gobierno un plan de disminuir al máximo la corrupción, el despilfarro y el contrabando? Elmer Palencia, una cosa es lo que quiere el Ejecutivo, otra muy diferente es lo que quiere la ciudadanía. No más impuestos. Por Guatemala nos vuelve a decir, primero que demuestren que pueden gestionar eficientemente y con transparencia, y entonces que hablen de subir impuestos. Le agradecemos por participar a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir mostrando su opinión a través de ellas. Gustavo. Muchas gracias, Rocío. Juan José, la crítica sigue siendo la ineficiencia del gobierno. Sin embargo, hay grandes necesidades por afrontar. ¿Existe esa conciencia dentro del Congreso de ver de qué forma se afrontan los grandes problemas nacionales? Yo diría que sí, tal vez esta actual legislatura ha tratado de despegarse de lo que usualmente ha sido, digamos, el actuar en el Congreso de la República. Seguramente las necesidades de Guatemala son ilimitadas y los recursos son limitados. Y entonces también entra un tema de la capacidad de recaudación, si nos vamos a endeudar más. Es decir, todos esos elementos los tenemos que analizar y entonces entra el tema de calidad de gasto y transparencia y priorización y reactivación económica, porque nadie puede ocultar que sí ha habido una parálisis ahorita económica en el país que va en todo sentido, ¿verdad? O sea, no se logra ver que las carteras avancen, crisis en salud, crisis en educación, pero yo le diría que por lo menos a nivel de nuestra bancada y de otros diputados con los que hemos podido platicar este tema, sí hay claridad de que hay necesidad de muchas cosas, pero que a veces obviamente será el Ejecutivo el obligado a ir a explicarnos esas necesidades, en qué cartera lo quiere aplicar y cómo lo quiere Juan usar. José, pero digamos, usualmente este tipo de proyectos legislativos se aprovechan para que los diputados puedan sacar ventaja del gobierno. Es decir, lo que ha habido hasta ahora es que, por ejemplo, de parte de la bancada oficial ha habido un cierre a ciertas concesiones como contratos, como plazas. Es decir, ¿existe esa expectativa en el Congreso de poder retorcerle el brazo y sacar proyectos específicos? Mire, yo esperaría que eso haya acabado definitivamente. No solo proyectos, ahora plazas. Plazas. Sí. Sobre todo plazas. Sí, seguro. Yo esperaría que ese tipo de prácticas realmente, si no ha terminado, que haya el principio del fin de ese tipo de temas. Yo creo que estamos viviendo otra Guatemala después de lo que pasó en 2015 y creo que es importante que cada diputado se haga responsable de su actuar. De nuestra parte, nosotros lo que buscaríamos obviamente es que sea un presupuesto balanceado, equilibrado, que obviamente hubiera habido una ampliación de la base tributaria, que se hubiera una simplificación del pago de los tributos y otra serie de características que podríamos hablar en otro programa. Yo les diría que no creo que muchas de las bancadas, por lo menos las bancadas mayoritarias, estén en la posición de sentarse a extorsionar por un presupuesto. Al contrario, yo creo que están muy claros de que el costo político que existe de aprobar una reforma tributaria sin los consensos, sin el análisis adecuado y sustentado de esto, sería un dispararse en el pie. Hablemos sobre esos escenarios del impacto político, Samuel. ¿Han hecho ustedes algún tipo de apreciación sobre lo que pudiera pasar? Ya tenemos convocado para este sábado una nueva manifestación. Y podría ser que estas siguieran de aquí hasta que ya haya un resultado por parte del Congreso de la República. ¿Qué potencial le ven a ustedes a esto como para que fuera en cierto momento un factor desestabilizador del gobierno de Jimmy Morales?
Bueno, digamos, las reformas tributarias regularmente se impulsan en los primeros 2 años de gobierno, siempre son un tema que se reconoce y yo creo que aprovechó bien el momento el gobierno actual para empujarlo en el tiempo político correcto. Digamos, siempre va a haber rechazo a los impuestos, esto siempre va a pasar, pero probablemente no va a ser un desgaste tan fuerte si maneja bien el tema. El problema es que no lo está manejando de acuerdo a las demandas de la plaza, por ejemplo, de la corrupción, y esto se ve porque la reforma sigue manteniendo las mismas rigideces de la política fiscal. Esto quiere decir que si, bueno, primero falta un plan de gobierno para decir en qué van a usar los recursos, ¿verdad? Entonces, si aumentan la recaudación, de todas formas va a seguir siendo la Constitución la que decida dónde colocar los recursos. No se van a paliar las crisis visibles, digamos, en salud, en educación, en este tipo de cosas. Desempleo. Y esto sí puede tener una repercusión después. Ahora, si no se aprueba la reforma ahí y se aprueba un presupuesto que la contempla, ahí sí va a ser un desgaste ¿Cómo fuerte. queda el poder político del CACIF en este caso? Se acerca a la Comisión de Finanzas, convoca un diálogo nacional y ni el Ejecutivo ni el Congreso de la República hace eco de ese llamado. Es muy interesante, digamos, la pérdida relativa que tuvo de poder el CACIF frente a nuevas organizaciones de sociedad civil que fueron surgiendo en el 2015 y otro tipo de organizaciones, no solo de sociedad civil. Precisamente intentaron utilizar, me parece a mí, una táctica que han utilizado antes, que es tratar de llamar un diálogo amplio para intentar retrasar una reforma, sabiendo que los tiempos son cortos. Sin embargo, se pone en evidencia que la pérdida del poder relativo cuando no se les hace eco. Ahora, en el caso de toda esta discusión, Juan José, ¿es factible que termine esto antes de fin de año? Bueno, mire, yo lo mencioné en un programa radial hace unos días, los tiempos. Sí. Los tiempos son complicados porque tenemos una agenda supercargada en el Congreso de la República. No solo exclusivamente estamos conociendo en estos momentos o se viene a conocer el tema de la reforma fiscal, estamos actualmente en sesión permanente. Nos quedan 20 y tantas sesiones de aquí al 30 de noviembre que cierra el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República. Aún hay pendientes iniciativas y proyectos de ley que están en discusión. Por lo tanto, mire, habrá que ser en que también, vuelvo a repetirlo, qué habilidad y qué capacidad tiene el Ejecutivo para realmente el cabildeo de esta reforma tributaria para que se le priorice, si eso fuera el caso, y que obviamente pues la puedan sustentar en base a lo que pretenden gastar, en base a ese presupuesto que hemos escuchado en su gobierno abierto, 80.000 millones de quetzales. En realidad todas pareciera ser que son importantes y todas son estratégicas. También las reformas a la Constitución Política de la República están contempladas para que se termine el análisis y la aprobación este año. Pues mire, nosotros como bancadas estuvimos recibiendo a la Secretaría Técnica que estaba encargada de la elaboración de las reformas. De acuerdo a lo que nos platicaron cuando me tocó a mí la reunión, es que ellos pretendían terminar los análisis de la reforma constitucional para septiembre. En septiembre también llega el presupuesto, también tenemos la discusión de los impuestos, también viene... ley de competencia. Ley de competencia, existe una ley de agua, reforma electoral, reformas a la ley de contrataciones. Entonces, la bandeja y los dados están bastante cargados como para hacer un sprint final en este año que nos permita cumplir con todas las expectativas. Y creo que es bien importante que como políticos nos prioricemos qué es lo que Guatemala necesita. Obviamente el presupuesto se viene y habrá que ser muy serios y muy responsables de tener un presupuesto equilibrado con las normas presupuestarias o los candados adecuados para que nos permita fiscalizar y que haya transparencia y calidad de gasto. Muy breve, Samuel, te voy a dejar la última palabra. Sí, ¿existe capacidad de maniobra de parte de la bancada oficial para impulsar esta agenda de reforma tributaria? Si lo saben manejar bien, podrían hacerlo junto con un complemento de otro tipo de leyes que pudiesen ser. Actualmente no se percibe una unidad en la bancada. Además tienen la carga de la sociedad civil encima. Entonces el poder político, digamos, para impulsar una reforma de esta magnitud, es muy difícil que lo logren hacer. Pues les agradecemos muchísimo a Juan José y a Samuel su participación.